conseller Recoder, que también por motivos de agenda no le ha sido posible estar aquí entre nosotros. Y aparece el término Mediterráneo. Eficiencia energética es un término que durante los últimos años aparece frecuentemente en el debate público, en todos los entornos, al menos en los entornos, un 20% de proporción de generación de energía mediante fuentes renovables y un 20% de mejora de la eficiencia energética. Por tanto, es una unión, nos enfrentan. De los dos primeros términos, la reducción de emisiones desde el punto de vista industrial referente a este punto. El Gobierno de Cataluña, en ejercicio de sus funciones, hace pocas semanas, yo creo que fueron 3 o 4 semanas, aprobó el plan de energía y cambio, porque entiende el Gobierno que los temas energéticos y los temas de cambio climático están relacionados y que, por tanto, green, porque el término Smart Cities es muy común en la terminología de estos años, o quizás el aspecto green, el aspecto ambiental en el desarrollo de todas las tecnologías o todas las formas de gestionar no sé si son las ciudades, las grandes áreas metropolitanas. Hay estadísticas, yo diría que desde un cierto punto de vista espeluznantes, ¿no? Que no sé si más de 200 aglomeraciones urbanas en la China tendrán más de 1 millón de habitantes en el año 2050, es decir, puesto en el desarrollo económico, por supuesto en el desarrollo social, pero también con respecto a la... Yo simplemente debo felicitarles por la organización de este congreso y desearles el mayor éxito en las discusiones y en los trabajos que desarrollarán en él. Muchas gracias. Gracias, señor Josep. Este primer congreso mediterráneo de eficiencia energética y Smart Green Cities. En estos momentos son necesarias estas iniciativas, este esfuerzo para hacer algo nuevo. Y por eso... Magnífico rector, secretario general de Medio Ambiente, teniente alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, distinguidas autoridades, señores, en primer lugar, permítanme que mis primeras palabras sean para expresar el teniente alcalde, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que también constituyen un auténtico reto desde el punto de vista del impulso, del desarrollo y de la economía, no solo de Tarragona, de Cataluña y también de toda España. En segundo lugar, quiero felicitar a los organizadores de este primer congreso sobre eficiencia energética y Smart Green Cities por, en primer lugar, la actualidad del tema, pero también por la importancia del tema en general y particularmente de todas y cada una de las cuestiones que a lo largo de este congreso, de acuerdo al programa